Respuesta al trauma. El efecto de un trauma sobre el organismo es un factor de estrés metabólico que desencadena una respuesta inicial por medio del cual se pretende conservar energía sobre órganos vitales, modular el sistema inmunológico y retrasar el anabolismo. Se producen varios cambios a nivel neuroendocrino, metabólico e inmunológico. A nivel neuroendocrino se considera el estado hemodinámico del paciente y las consecuencias sistémicas que implican. Estas fases son conocidas como fase ebb y fase flow. En la fase ebb o hipodinámica se produce una intensa actividad simpática que va a provocar una caída del gasto cardíaco, ocasionando hipoperfusión tisular. Esto va a disminuir el transporte y consumo del oxígeno, disminuye la tasa metabólica, disminuye la temperatura corporal, aumenta la glucosa sanguínea, lactato sérico y la liberación de ácidos grasos. También se produce una resistencia periférica a la insulina con liberación de catecolaminas y vasoconstricción por este fenómeno. En la fase flow o hiperdinámica tiene un tiempo de inicio promedio de 5 días posterior a la lesión y se puede mantener esta fase hasta por 9 meses. Se caracteriza por la utilización de sustratos mixtos de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. Se caracteriza además por mostrar un estado catabólico acentuado con aumento del gasto energético de 1.5 a 2 veces del basal, condicionándose a la vez un mayor consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. Posteriormente, en la fase anabólica o de reparación, se produce la restauración tisular. También se produce una serie de alteraciones hormonales. En pacientes críticos con trauma se produce una resistencia periférica a la insulina, condicionando un incremento en la gluconeogénesis, uso excesivo de lactato, aminoácidos y sustratos de glicerol, que condiciona un incremento de la glicogeniólisis hepática. La hormona del crecimiento se ve incrementada en las primeras horas de la lesión tisular, que promueve la lipólisis, la degradación de proteínas y liberación de ácidos grasos, que contribuye a un síndrome de desgaste en fases crónicas. Se produce una disminución de la conversión periférica de T4 y T3. Sin embargo, la TSH se mantiene en cifras normales y no hay evidencia clínica de enfermedad tiroidea, que esto se conoce como síndrome de enfermedad eutiroidea o síndrome de T3 baja. Se desencadena un estado de hipercortisolismo transitorio con propósito de amortiguar la respuesta inflamatoria sistémica. Posteriormente se hace un descenso paulatino que desencadena una insuficiencia adrenal. Las concentraciones altas de noradrenalina y adrenalina condicionan la liberación de glucagón, que favorece a la gluconeogénesis y estimula la lipólisis y la citogénesis hepática. Los eicosanoides desencadenan la vasoconstricción, incrementan la agregación plaquetaria y mayor resistencia pulmonar, favoreciendo la migración leucocitaria, liberación de mediadores de respuesta inflamatoria sistémica y broncoconstricción. Ahora, en el sistema metabólico pone en marcha una respuesta inflamatoria mediada por factores humorales y celulares que tiende a limitar el proceso y conseguir la curación. Inducen un estado de inflamación sistémica generalizada o CIRS. Bueno, clínicamente la respuesta se caracteriza por inflamación, anorexia, inmovilidad, aumento de la permeabilidad vascular, incremento del gasto cardíaco. Y se va a caracterizar por 2 o más de los siguientes signos: temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor
a 20 respiraciones por minuto, o PCO2 menor a 32 milímetros de mercurio, leucocitos mayor a 12.000 milímetros o menor a 4.000 milímetros o mayor a 10% de células inmaduras. Entonces se describen 3 fases en el desarrollo de la CIRS. En la fase 1 se liberan citocinas que inducen la respuesta inflamatoria, reparan los tejidos y reclutan células del sistema retículo endotelial. En la fase 2 se liberan citocinas a la circulación para aumentar la respuesta local. Se reclutan macrófagos y plaquetas y se generan factores de crecimiento. Aparece una respuesta de fase aguda con disminución de los mediadores proinflamatorios y se liberan los antagonistas endógenos que modulan la respuesta inflamatoria inicial. Esta situación se mantiene hasta complementar la cicatrización, resolver la infección y restablecer la homeostasis. En la fase 3, si la agresión es importante o se mantiene en el tiempo, aparece la fase 3 o de reacción sistémica pasiva. Las citocinas activan numerosas cascadas humorales de mediadores inflamatorios que perpetúan la activación del sistema retículo endotelial con pérdida de la integración microcirculatoria y lesión en órganos diversos y distantes. Entonces, en los puntos claves tenemos que hay un aumento en el gasto energético, hay una elevada excreción urinaria de nitrógeno, se altera un patrón plasmático muscular de aminoácidos, movilización de ácidos grasos y triglicéridos, bajo HDL, colesterol, alterado patrón plasmático de ácidos grasos, moderada cetosis, hiperglucemia con hiperinsulinemia, acidosis láctica, hipervolemia y pérdidas urinarias de magnesio, zinc, potasio. Y por último, en el sistema inmunológico, este va a incluir 2 momentos, que es el first hit y el second hit. En el first hit se produce por un daño severo a órganos, hipoxia, hipovolemia, trauma craneal, CIRS, hiperinflamación y sepsis. En el second hit, segunda a reacción proinflamatoria, complicaciones y puede provocar muerte en fases tardías. El daño hístico propicia la liberación de mediadores locales tras la lesión, la activación y la llegada de las primeras células que arriban al área de la lesión, que son los neutrófilos. Entonces, al producirse la reperfusión, el oxígeno es transportado hacia las áreas de isquemia y se liberan los radicales libres de oxígeno, los cuales se convierten en activadores de los polimorfonucleares. Sin embargo, los mecanismos necesarios para que lleguen al sitio están alterados. En el sistema innato hay una disfunción de macrófagos por reducción de la fagocitosis. También hay una escasa presentación de antígenos y excesiva producción de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, dentro de las cuales los más importantes son interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 8 y también interferol gamma. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 son las primeras citocinas secretadas después de un trauma. Ambas poseen una vida media de 20 minutos y 6 minutos y tienen efectos importantes sobre el sistema inmune. En la piel y mucosas gastrointestinales se reduce el número de linfocitos B y producción de anticuerpos y antígenos. El déficit de IgA se debe a la reducida producción de interleucina 5 durante el estrés. Entonces, como conclusión, el efecto de un trauma severo sobre el organismo es un factor de estrés metabólico que desencadena una respuesta inicial por medio del cual se pretende conservar energía sobre órganos vitales y modular el sistema inmunológico.
El estrés metabólico se considera como respuesta que desarrolla el organismo ante cualquier tipo de agresión y consiste en la reorganización de los fluidos y sustratos estructurales y energéticos para moderar las alteraciones que se producen en el organismo. La hipovolemia y el dolor son factores primarios que desencadenan las respuestas neuroendocrinas y pues se reflejan en cambios del volumen circulante. También hay una estimulación de quimiorreceptores que desencadenan dolor, emociones, alteraciones en los sustratos sanguíneos, cambios en la temperatura corporal y pueden llegar a infección en el sitio. La alteración en la conducta de las células fagocitarias influye en la respuesta inmune al trauma. En la respuesta innata de los lesionados se aprecia una disfunción de estas células y se caracteriza por disminución de su capacidad fagocítica, pérdida de su capacidad de célula presentadora de antígeno debido a una disminución de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y esto se va a relacionar con la evolución de una sepsis y una excesiva producción de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Este estado de hiperactivación de las células inflamatorias liberación de células inmaduras y la activación de monocitos y macrófagos que liberan mediadores proinflamatorios inducen un estado de inflamación sistémica generalizada o SIRS. Entonces, numerosos procesos pueden dar lugar a esta respuesta inflamatoria, por ejemplo, sepsis, traumatismos, quemadura, pancreatitis, etc., con activación de los sistemas leucocitarios endoteliales de la coagulación y de la respuesta neuroendocrina, lo que genera un complejo entramado de mediadores.